Hola, ¿qué tal para todas las personas que me están viendo? Mi nombre es Emanuel Frías Romero, soy de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Estoy pastoreando una congregación, una iglesia, la cual se llama Centro Familiar Nuevo Tiempo. Y bueno, soy una de las personas invitadas por el Ministerio Guerreros del Sur a las Naciones, quienes están llevando esta actividad de 40 días de oración y de ayuno, donde varios ministros, varias personas estarán compartiendo una reflexión, compartiendo una palabra y por supuesto creyendo que realmente esto provocará en la iglesia del Señor un nuevo despertar, un nuevo movimiento, preparándonos para todo lo que ha de venir conforme a estos tiempos que estamos viviendo. Así que yo, para ganar tiempo, yo quiero comenzar a hablar del tema que me compete y tiene que ver con aprendiendo de la historia. Ese es el título del tema que me toca hoy desarrollar. Y creo que es muy importante que la iglesia de Cristo realmente pueda aprender de la historia. La pregunta que te puedes hacer es, ¿cuál historia? Y tiene que ver con la historia que la Biblia obviamente nos está hablando a cada uno de nosotros y al mundo entero. La Biblia está llena de historias fascinantes, de historias que nos pueden llamar mucho la atención. Hay hombres y mujeres con historias diferentes y cada historia forma obviamente una historia sobre el pueblo de Israel, la historia sobre la iglesia, la historia sobre Moisés, la historia sobre Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada historia, cada personaje bíblico trae una enseñanza, trae principios de vida que realmente son importantes para nosotros. Ahora, como el título se llama Aprendiendo de la Historia, creo que es muy importante que realmente hoy los creyentes, la iglesia del Señor, pueda darle importancia no solamente a la sencilla lectura de la palabra, sino también al estudio de la misma. Realmente poder ver que cada versículo tiene un significado especial, poder ver el contexto de lo que la Biblia está diciendo, para poder tener una correcta interpretación de la palabra. Por supuesto que debemos tomar tiempos de meditación, tiempo de oración, pero creo por sobre todas las cosas que es importante meternos realmente de llenos en el estudio de la palabra. Poder tener una iglesia y un liderazgo que realmente pueda descubrir la revelación escrita, por supuesto, que la Biblia habla. Por eso es el tema aprendiendo de la historia. Tenemos que aprender de cada historia de vida, que a Dios gracias podemos tener en nuestras manos, aún podemos tenerla en nuestro celular y poder enriquecer nuestra vida, no simplemente con leer por arriba, sino también con poder buscar más allá. Por eso creo también que es importante que los futuros líderes puedan meterse en un seminario, en un instituto bíblico y realmente poder estudiar y estudiar para ser hombres y mujeres realmente preparados en la palabra por sobre todas las cosas. Y yo hoy quiero leer Hechos capítulo 6 a partir del verso 8 al verso 10. Dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando o discutiendo con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Creo que la gran mayoría de los que puedan estar viendo y escuchando esta pequeña reflexión conoce esta historia, y si no, rápidamente puedo contártela. La iglesia estaba pasando por un tiempo muy bueno, por un tiempo glorioso, podríamos decir, un tiempo donde la iglesia iba creciendo. Era el nacimiento de la iglesia. Era mucha la gente que comenzaba a entregarse a los pies de Cristo por la predicación de los apóstoles, pero hubo una situación donde las viudas eran desatendidas, dice la Biblia, y los apóstoles hacen una especie de reunión y le encuentran la solución al tema, diciendo que busquen varones llenos de gracia, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que pudieran estar a cargo de esta tarea. A estas personas se las denomina diáconos, y entre esos diáconos está este hombre del cual nosotros acabamos de leer,
Esteban. Esteban fue un mártir también que la Biblia narra, apedreado por la causa de Cristo. Pero lo que a mí me llama la atención, que este hombre, Esteban, un diácono que servía las mesas, que atendía a las viudas, dice la Biblia que disputaba con aquellos religiosos o con aquellos profesores o maestros de aquella época y no podían resistir a la sabiduría con que él hablaba. El capítulo 7, si lo podés leer, te vas a dar cuenta que Esteban hace realmente un resumen de lo que la escritura, obviamente, para aquella época les hablaba a los judíos. A los judíos y a las demás personas, por supuesto. Pero es increíble cómo un diácono conoce la palabra de tal manera que la Biblia dice que no podían resistir, no podían aguantar con la sabiduría que Esteban hablaba. En ocasiones nosotros podemos decir, el pastor debería de conocer la Escritura, y es una gran verdad. Los líderes tienen que conocer la Escritura, y es una gran verdad. Pero yo en este preciso momento no solamente estoy hablando a los líderes, pastores, evangelistas, profetas, al cuerpo de liderazgo, sino a la iglesia en general. No importa lo que te toque ser en la iglesia, seas pastor, seas profeta, seas apóstol, seas un diácono, seas el sonidista o lo que te toque hacer en la iglesia por gracia de Dios. Tenemos la responsabilidad de realmente conocer la palabra. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres que realmente estén plantados en la verdad de la Escritura. Por eso es muy importante aprender de la historia de la Biblia, de lo que cada historia, como dije al principio de este mensaje, nos está enseñando. ¿Por qué es importante aprender de la Biblia? ¿Por qué es importante estudiar la palabra y no solamente leerla por arriba, sino buscar comentarios bíblicos, sino realmente buscar todo el material que tenemos disponible? ¿Para qué? Para poder enriquecer nuestro conocimiento y, por supuesto, en oración encontrar la revelación que Dios nos quiere mostrar. ¿Por qué es importante? Porque trae beneficios, y yo quiero hablar rápidamente de 3 beneficios. Número 1, lograremos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Cuando uno realmente se mete en el estudio de la palabra para aprender de la misma, nos vamos a dar cuenta que vamos a tender a querer hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Jesucristo, en Mateo capítulo 1, el verso 7 al 8, Él dijo lo siguiente: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y otras cosas a estas haces semejantes. Jesús se enfrenta con los judíos, Jesús se enfrenta con los doctores de la ley, con los teólogos de la época, y les dice lo siguiente: ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres, se han aferrado a la tradición en vez de hacer la voluntad de Dios. Realmente nosotros podemos, por desconocimiento, por no meternos, como dije al principio de este mensaje, en el estudio de la palabra y querer vivir nuestra manera, querer conducir la iglesia a nuestra manera, a nuestro parecer o a nuestro antojo. Por eso es tan importante realmente ver lo que la Escritura dice. Y seguramente habrás escuchado este dicho: un texto fuera de contexto es igual a un pretexto. Entonces el primer beneficio que uno tiene cuando nos metemos a estudiar la palabra es que vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Dejaremos a un lado nuestros pensamientos, dejaremos a un lado nuestro parecer y nos manejaremos en los parámetros de la Escritura por sobre todas las cosas. Entenderemos por qué Pablo dijo lo que dijo en Corintio y por qué dijo lo que dijo en Éfeso. Cuando uno comienza a meterse de lleno en el estudio de la Escritura, podrá entender muchas cosas y poder conducirnos dentro de la iglesia, conducirnos en la vida conforme a lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque no simplemente la hemos leído, sino que nos hemos metido de lleno, hemos apartado tiempo para el estudio de la palabra y así aprender de la misma. Beneficio número 2. Para preparar las futuras generaciones en el fundamento de la palabra. Si hay una responsabilidad que tenemos los adultos, es preparar las
futuras generaciones que vienen en camino. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 3, 14, 15, él dijo lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, desde niño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: persiste, no te desvíes, sigue de quien has aprendido, hablando de su persona, pero le dice algo importante, que Timoteo desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras. Si queremos ver una generación fuerte, si queremos ver una generación parada en la verdad, realmente los que tenemos la oportunidad de poder preparar esa generación, los tenemos que plantar en la palabra por sobre todas las cosas. La Biblia dice, o Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra o mis palabras no pasarán. Si hay algo que necesitan los niños en este tiempo es encontrarse con la palabra por sobre todas las cosas. La palabra es lo que realmente resonará en los días que quedan por venir. La palabra es lo que le resonará en su adultez. La palabra es lo que le resonará en su adolescencia. Realmente nosotros, cuando nos metemos en la palabra, primeramente daremos libertad a esa generación. ¿Por qué? Porque le mostraremos la verdad de lo que la Escritura está diciendo. No lo que a mí me parece, sino lo que realmente la Biblia está diciendo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando realmente nos pongamos en oración, nos pongamos en ayuno como estamos en este tiempo, pero también nos pongamos a escudriñar lo que la Biblia está diciendo. Y tercer beneficio, cuando nos metemos a estudiar la Escritura, lograremos tener un liderazgo competente para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita un liderazgo competente. Cuando hablo de competente me estoy refiriendo a un liderazgo sólido en la palabra. El apóstol Pablo le dijo y le avisó a su hijo espiritual Timoteo que vendrán los tiempos de los falsos maestros, que vendrá el tiempo de diferentes corrientes de doctrinas. ¿Y quiénes estarán firmes en la verdadera doctrina? Aquellos que realmente han mamado, se han alimentado de una palabra sólida. Pero los que realmente no tienen un fundamento escritural correrán detrás de cualquier corriente de doctrina y de cualquier moda cristiana que se pueda levantar. Pablo dijo que se levantarán aquellos falsos maestros. Y nosotros realmente necesitamos meternos en la verdad de la palabra para poder alimentar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos preparar un liderazgo competente en la Escritura, un liderazgo que conozca la palabra, un liderazgo que realmente esté plantado en la verdad de la Escritura, un liderazgo que aparte tiempo para el estudio de la palabra, un liderazgo sólido y que pueda dar un alimento sólido a una iglesia que realmente lo está necesitando. Entonces, cuando nosotros nos metemos a aprender de la historia de la Biblia, apartamos tiempo para sentarnos, para leer, para buscar, para orar, para estudiar, para ver cada comentario bíblico. Cuando decides meterte a un instituto bíblico, cuando decides estudiar por sobre todas las cosas, número 1, lograrás hacer la voluntad de Dios y no lo que a ti te parece. Número 2, podrás lograr, o podremos lograr, mejor dicho, preparar una generación, las futuras generaciones, como lo fue Timoteo, en el poder de la palabra. Y número 3, lograremos en el liderazgo, tener un liderazgo competente y sólido en la Escritura. Por tanto, si tienes la oportunidad de participar de un seminario, de una enseñanza, o de algo parecido a lo que realmente alimente tu vida espiritual, no te lo pierdas. Aparta tiempo para estudiar la palabra. Vuelvo a repetir, no simplemente la leas. Busca estudiar la Escritura. Busca en el contexto que se está hablando. Busca realmente lo que la Biblia quiere decir. Por supuesto, hay que buscar en oración,
hay que buscar en ayuno, pero tómate esto en serio. Aprender de la historia llenará nuestra vida, aprender de la historia nos librará de errores, aprender de la historia hará que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Aprender de la historia hará que nuestros hijos, nuestros nietos puedan recibir una enseñanza sólida por sobre todas las cosas. Nos liberará del legalismo, nos liberará del liberalismo, nos podrá liberar del ascetismo y de tantas cosas que hoy nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido con la Escritura de lleno. Y también lograremos tener un liderazgo competente dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aprender de la historia de la palabra, tiene sus beneficios. Mi desafío es: aparta tiempo para estudiar la Biblia, aparta tiempo para escudriñar la palabra, aparta tiempo realmente para ver lo que la Biblia dice. Busca versiones, busca comentarios bíblicos, pregunta, pero estudia lo que dice la palabra. En la escuela se estudia, en la secundaria se estudia, en las universidades se estudia. Por tanto, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar aquella palabra que trae vida a nuestra vida por sobre todas las cosas. Espero que este mensaje te haya podido ser de bendición y te haya podido desafiar a que puedas apartar tiempo para estudiar la palabra. Quiero orar por tu vida, quiero bendecirte y decir: Padre Celestial, quiero darte las gracias por este tiempo y por este momento. Y oro por las personas que están viendo este video y en el nombre de Jesús que realmente sea un tiempo donde la iglesia pueda meterse en el estudio de tu palabra, que en oración, que en ayuno y escudriñando tu palabra podamos encontrar toda la verdad que hay en ella, Señor. Que seamos una iglesia, que seamos creyentes, que seamos hijos que aprendan de la historia, una historia que cambia vidas, una historia que transforma corazones, una historia que restaura matrimonios, una historia que trae milagros, una historia que trae vida por sobre todas las cosas. Esa es tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde ya, muchísimas gracias una vez más a Guerreros del Sur, a las Naciones. Muchas gracias por la invitación y espero que esta pequeña reflexión te haya podido edificar y te haya podido desafiar. Desde ya, muchísimas gracias. Dios me los bendiga a cada persona.